La ortografía y la redacción importan menos de lo que te han hecho creer. El otro día subimos este video al canal de Textura en TikTok. Este TikTok le va a gustar a las personas que tienen faltas de ortografía, disléxicas, que no conocen la redacción. Está bien que tengas buena ortografía y que tengas buena redacción. Se agradece. Sin embargo, nada de eso es importante a la hora de escribir. Como editor he recibido textos impecables en su redacción y su ortografía, y sin embargo no dicen nada. Una vez recibí un reportaje que tenía errores de redacción y ortografía básicos. Palabras que terminan H no se las ponía, confundía la B grande con la B chica, la C, la S, la Z, acentos ni se diga. Pero estaba maravillosamente bien concebido. Era cuestión nada más de corregirle la redacción y la ortografía. Ese reportaje ganó en 2005 el Premio Nacional de Periodismo. Entonces, si tú sientes que no puedes ser escritor porque la redacción y la ortografía no se te dan, te tengo buenas noticias. Mi idea era motivar a escribir a la gente que ha sido señalada como disléxica o con disgrafia, o a la que nomás no se le da la ortografía o la redacción. En cosa de un día ya había sido visto más de 100,000 veces, tenía más de 15,000 likes y unos 200 comentarios. Repetimos el mismo video en nuestro canal de Instagram y también le fue muy bien. Por ahí andan los links en algún lugar de la pantalla para quien quiera ver el videíto completo en la red social de su preferencia. Y de paso síguenos, digo, ya que andas por ahí o por acá. Por cierto, la mayoría de los comentarios eran de agradecimiento. Descubrí que hay muchísimas personas que quieren expresarse por medio de la escritura, pero que no lo hacen porque sienten que no cumplen con el prerequisito del buen estilo ortográfico y de redacción. Así que, si lo que quieres es escribir, pero tienes mala ortografía y una redacción extraña, estás en el lugar indicado. No vayas a pensar que ahorita te voy a enseñar a poner acentos o a saber cuándo se usa la H o cómo redactar. Este no es ese tipo de video. Tampoco quiero que sea un video motivacional. Disléxicos del mundo, únanse en esta revolución de la escritura incorrecta. No manches, sí me parezco al Karl Marx. Más bien voy a desarrollar por qué la supuesta corrección de la escritura ha hecho más daño que bien. Por ahí de 1997 se celebró en la ciudad de Zacatecas el primer Congreso Internacional de la Lengua Española. En ese entonces yo era un joven de 25 años que quería ser escritor y solo había completado algunos cuentos, pero tuve suerte. Trabajaba como redactor para el canal 11 TV y me regalaron el boleto de avión, el hospedaje y hasta viáticos. La verdad no sé por qué fueron tan espléndidos conmigo porque yo no hice más que ir al viaje sin ninguna obligación, a diferencia de, por ejemplo, los compañeros periodistas del canal que tenían que entregar la nota diaria. Así que, con abundante tiempo libre, deambulé entre las calles coloniales de la hermosa Zacatecas, bebí en sus cantinas, comí en sus fondas, recorrí sus muchos museos y también, ya que andaba por ahí, asistí a las conferencias del Congreso de la Lengua. Posiblemente en la cadena alimenticia de invitados yo era el escalón más bajo, el plancton, porque desde luego había enormes tiburones en esas aguas literarias. Entre los invitados importantes al Congreso estaba Gabriel García Márquez. El premio Nobel colombiano aprovechó la ocasión inaugural para leer su discurso que de inmediato se hizo célebre, Botella al mar para el dios de las palabras. No solo porque lo escribió Gabo, sino por lo que decía. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. En su momento, los puristas del lenguaje reaccionaron entre la burla y el descrédito. Lo disculpaban porque había escrito algunas de las novelas más hermosas de nuestra lengua, pero en general no fueron bien recibidas sus sugerencias. Su propuesta claramente quedó como mera anécdota porque 26 años después de ese congreso y su discurso, el idioma español sigue siendo tan lleno de reglas como siempre. Y esas reglas están muy bien. Comparado con otras lenguas, la preceptiva del castellano es de las más claras y permite una escritura que da menos lugar a malos entendidos. Una ortografía y redacción rigurosas ayudan mucho a que lo escrito no se pierda en lo confuso, lo ambiguo o lo de plano incomprensible. Y sin embargo, todo en exceso es contraproducente. Para empezar, a nivel educativo es mucho más fácil enseñar a los niños a obedecer ciegamente las reglas de la escritura que enseñarlos a expresarse con las palabras. Es más fácil vigilar la buena redacción donde los errores saltan a la vista que calificar la capacidad narrativa o el talento poético. Ese mismo año de 1997 fui maestro de redacción en una preparatoria. Un muy mal maestro porque no tenía experiencia en la enseñanza, ni programa académico y de todas maneras, como la escuela era católica,
Al final me corrieron a mitad de año en cuanto se hizo público que yo era ateo. Pero antes de que me corrieran me pude percatar con horror del fracaso de un programa académico que solo se ha centrado en la corrección, la obediencia y la memorización. Los chicos de 15 o 16 años no solo no conocían las mínimas reglas de la ortografía y la redacción, tampoco tenían el pensamiento estructurado que se obtiene cuando la lectura es habitual y placentera. Por último, carecían de todo interés en leer o en escribir. Lo veían como una asignatura obligada. ¿Qué hice? Cambiar la perspectiva. Dejar de enfocarlos en la corrección y mejor centrarlos en los placeres, a veces prohibidos, de leer, de escribir, de expresarse. Muchos de los chicos, no voy a decir que todos porque tampoco, evolucionaron de golpe en su escritura, le perdieron miedo, la vieron con interés, empezaron a escribir. Pensemos en los grandes autores del siglo de oro de España y las Américas. Escribían fabulosamente, pero su ortografía era variable, por decirlo menos. Nunca los detuvo, para ser geniales, la falta de normatividad. Además, el lenguaje evoluciona y todo el tiempo llegan nuevas palabras provenientes de idiomas cuyos sonidos no existen en nuestra lengua y otras nacidas en la calle que puedes escribir como se te dé la gana. No me digas que vas a escribir whisky con G, U con diéresis y Q-U-I. No, escribimos y escribiremos whisky con W-H-I-S-K-Y y 2 yelos, por favor. ¿Vas a escribir champú con C-H-I-U? O shampoo con S-H-I-O. ¿O estás mal de la cabeza? Güey, ¿cómo escribes güey? Se supone que con G y U con diéresis. Pero la verdad, escribirlo con W es mucho más fluido. Y sobre la redacción, sí, definitivamente una correcta redacción facilita la lectura y evita confusiones y dolores de cabeza. Pero a veces la velocidad del pensamiento no permite detenerse a revisar de momento el óptimo ordenamiento de las palabras. Eso se hace con la corrección del texto. Ya hay autores célebres, no voy a decir nombres, que confían en que su editor les acomode las palabras de la manera más adecuada. ¿Y saben qué? Siempre que el texto sea interesante, un buen editor lo hace con gusto. Lo que un editor nunca hará con gusto es publicar un texto, eso sí, impecable, pero que no aporta nada, que dice obviedades, que no es interesante. Saltemos al año 2005. Yo era por entonces editor de una famosa revista de la Ciudad de México. Me encargaron, para su revisión, el borrador de un reportaje de 2 connotados periodistas investigativos, Maridalia Gómez y Darío Fritz. Mi jefe, Salvador Camarena, les asignó indagar la historia de Alfredo Ríos Galeana, un asaltabancos y asesino que en los años 80 fue catalogado como el enemigo público número 1 en México. Lo capturaron en 1985, pero escapó 22 meses después de manera espectacular. Luego estuvo desaparecido durante 18 años. Fue localizado y capturado en 2005 en California, Estados Unidos, y traído de vuelta a México para que terminara de cumplir su condena. Maridalia y Darío reconstruyeron la historia de los 18 años en que Ríos Galeana estuvo prófugo. Su investigación fue minuciosa, decenas de fuentes de primera mano, documentos, recopilación de datos in situ. Pero había un problema que siempre me ha parecido inexplicable, paradójico. Por un lado, la investigación, la narrativa y la estructura del texto eran magistrales. Recreaban escenas, causaba emoción, veías mientras lo estabas leyendo a Ríos Galeana siendo bautizado en el lago de Guadalupe, huyendo a California, viviendo en paz con sus vecinos y su familia, y luego recapturado por la policía. Por otro lado, estaba pasmosamente mal escrito, la ortografía tenía errores básicos, la redacción era un caos. A pesar de ello, el borrador era infinitamente superior a la mayoría de los textos bien escritos que publicábamos, que casi siempre no eran más que datos acomodados, una colección de frases de cajón y párrafos carentes de narrativa, sin alma. Este así, imperfecto, ya era una obra maestra. Tener el privilegio de editarlo y corregirle sus fallos me permitió conocer las posibilidades de la buena investigación periodística. Como expliqué en el TikTok que se viralizó, ese reportaje ganó en 2005 el Premio Nacional de Periodismo. La buena ortografía y la buena redacción siempre son un medio, nunca el fin de la escritura. ¿Un medio más conveniente? Puede ser, mas no el único posible. Si tú alardeas con la pretendida corrección de tu escritura para silenciar e incluso insultar a quienes, por las razones que sea, no han alcanzado tu pureza gramatical o tu nivel educativo, te informo, tu actitud es discriminatoria. No seas esa persona. Sí, tú. Dicho lo anterior, aclaro. No pretendo con esto que tiremos las reglas ortográficas a la basura. ¡Ahora todos escriban horrible! ¡Viva la anarquía! Nada de eso. Pero si a lo largo de tu vida te ha sido imposible acatar la normatividad del lenguaje,
y eso te está silenciando porque va a llegar tu profe de quinto de primaria a regañarte, manda al diablo las normas y escribe, que para eso hay unas personas que se llaman correctores de estilo, hay editores y hay hasta programas informáticos cada día más avanzados que te resuelven el inconveniente de la mala ortografía y la torpe redacción. Eso sí, debes entender que no importa tu grado de dislexia o de rebelión ante las normas, el verbo correcto nunca es escribir, sino reescribir. Una y otra vez. Escribir, corregir, obsesivamente. No hablo de corregir la redacción o la ortografía, que ya dijimos que eso puede no ser tan relevante, sino de afilar tu investigación, tus ideas, tus personajes, tus tramas, el efecto que causan tus narraciones, profundizar. Oblígate a construir una genialidad a pesar de que no se apegue a las reglas de la Real Academia. La escritura finalmente es un trabajo de lentitud y paciencia. Ningún texto genial ha salido a la primera y rapidito. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Que las reglas de ortografía y redacción, si bien es recomendable practicarlas, son apenas el bonito envoltorio de un texto. Que los textos pueden ser muy interesantes o un ladrillo infumable, independientemente de su corrección o de su descuido. No hay correlación entre tener algo que decir o decirlo apropiadamente. Que incluso un premio Nobel como Gabriel García Márquez vislumbró un mejor futuro sin tanta norma ortográfica. Que no es tu culpa que en las escuelas prefieran enseñar ortografía sin tomarse la molestia de enseñarte a pensar estructuradamente. Que el lenguaje cambia y las normas ortográficas cambian con él. Que si tu escritura es descuidada, pero a cambio te ocupas en que sea interesantísima, solo necesitas un programa de cómputo o un corrector de estilo o a un editor para resolver tu problema. Y que nunca, por favor, vuelvas a descalificar o a silenciar a nadie porque tuvo errores de ortografía o redactó mal. Llévate estas ideas y aquí nos vemos en Textura.